cómo abordar la educación sexual en los niños, sobre todo en tiempos donde aparecen como sobreestimulados por mucha información, redes sociales, lo que le contó el compañerito, bueno, situaciones que antes generaban como mucho pudor y que hoy se hablan abiertamente por parte de los chicos. ¿Cómo avanzar como papás? Se lo vamos a preguntar a Mariela Caraballo, nuestra especialista columnista. Muchísimas gracias, Mariela. Buenas tardes. Tarea muy difícil para los padres. Sí, que a veces hace que los papás se inhiban, ¿no? Cuando tienen que abordar el tema de la sexualidad. La educación sexual en realidad apunta mucho más que la genitalidad. Y tal vez ese es el error, porque cuando uno piensa en hablar con los hijos acerca de sexualidad, piensa solo en la genitalidad. Y eso es lo que suele ocasionar tabúes o inhibiciones de parte de los padres, es decir, bueno, ¿cómo abordo esta temática? La sexualidad decía que contiene la genitalidad, pero no solo tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con todo aquello que requiere el cuidado del cuerpo propio y del otro, la persona propia y la otra persona, el respeto hacia uno y hacia el otro, ¿no? Que eso se va generando a través de hábitos, del cuidado del cuerpo, como cuando hablábamos del abuso sexual infantil, por ejemplo, cómo tiene que cuidar su cuerpo, y abordar la sexualidad desde el punto de vista del amor, ¿no? Porque por lo general, que a mi criterio ha sido a veces un error de algunas generaciones en donde se dio educación sexual solo desde la genitalidad y no enlazado o relacionado con el amor. Como si fuese un concepto práctico y no social, digamos. Exactamente, ¿no? Y entonces se cae en el hedonismo, es decir, de la relación sexual por el puro placer y no esto del cuidado del otro y del cuidado de uno mismo en lo que tiene que ver en una relación con el otro. Ahora, ¿cómo entender como papás qué información debo dar, a qué edad, hasta dónde llegar? ¿Qué cosas quizás el niño no deba saber? Si es que hay algo que no debe saber, porque eso también, ante la negativa del papá, lo que hace es generar más curiosidad por parte de los chicos, sí, ¿no? Que a lo mejor buscan la información por otro lado. Bueno, en función de eso voy a contar una pequeña historia que siempre se la cuento a mis estudiantes cuando abordamos esta temática, trabajamos con niñas, que es que por ahí mucha gente lo conoce, es de un niño que viene y le pregunta a su papá qué es pene. Entonces el papá como que se asusta y empieza a traer enciclopedias y cuestiones desde la anatomía para explicar lo que significa. Entonces una vez que termina con toda esa explicación, el papá le pregunta al niño, ¿por qué me estás preguntando? Entonces el niño le dice, no, porque iba caminando con la abuela de la mano y la abuela me dijo, entremos a la iglesia a rezar para que el alma del abuelo no pene. Claro. Es decir, que la pregunta que hacía el niño no tenía que ver con la genitalidad, ¿no? Sino con otras cuestiones. A veces el adulto le da una interpretación a la curiosidad del niño o una mala interpretación, ¿no? Termina explicando. ¿Qué momento parece papá? Claro, termina así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia esta, o el aprendizaje? Que siempre hay que preguntarle antes de hacerle una explicación por qué lo está preguntando, claro, dónde lo escuchó. La curiosidad del niño empieza siempre a los 3, 4 años, cuando empieza a darse cuenta que la mamá de un amiguito está embarazada. Entonces, la primera curiosidad es de dónde vienen los niños, cómo nacen. Y ahí es donde los papás se sienten, justamente como lo piensan solo desde la genitalidad, se sienten inhibidos o le dicen, si le pregunta a la mamá, le dice pregúntale al papá, o si le pregunta al papá, le preguntarle a la mamá, y la mamá recurre a un profesional. Cuando se puede abordar de una manera mucho más simple. ¿A partir de qué edad se le puede contar a los chicos todo en la casa y a partir de qué edad tienen que recibir en el sistema formal educativo la formación sexual? Bueno, ahora en los nuevos diseños curriculares se aborda ya desde la escuela primaria, pero yo insisto en que uno no tiene que dejar todas estas cuestiones que son muy importantes en manos de otro, ¿no? En este caso de la educación, sí es importante que lo aborden, pero sí
que los papás ya estén abiertos a este tipo de preguntas, porque si no el niño cree que preguntó una barbaridad, porque cuando ve que el otro se niega, decir, bueno, ¿qué estoy preguntando? Claro. Parece ser que es algo oculto, algo de lo cual no Y lo se puede buscan de hablar. todas maneras, ¿no? Los chicos profundizan esa curiosidad, Sí. ¿no? Y a lo mejor se lo termina comentando un compañerito o le terminan preguntando a alguien que quizás le da una información errónea, que no tiene digamos, ese afecto que puede tener el papá en contarle una determinada situación, ¿no? Bueno, eso puede ser un error también o un mito, el creer que los chicos ya lo saben todo, Claro. porque está bien, en las redes sociales, en la web tenemos constantemente información, pero la interpretación que le da cada uno de la información, por eso digo, eso puede ser erróneo, ¿no? Y la interpretación que le dio aquel que le contó al niño. Entonces, por eso digo, es mejor si se puede abordar desde el hogar y desde esto que tiene que ver con el amor, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la escuela en este proceso? ¿Realmente se da educación sexual en las escuelas, sobre todo en los más chiquititos, de la manera en que se debería abordar? Sí, ahora decía que en los nuevos diseños curriculares se trabaja precisamente desde lo que son los hábitos, las conductas, no solamente desde lo genital, ¿no? Porque si no se cae en esto de que las relaciones solo están abiertas desde ese punto, esto que dicen ahora los jóvenes y los adolescentes, el toco y me voy, ¿no? Donde pareciera que lo que prevalece es eso y no esto de poder esperar, de poder escuchar lo que cada uno quiere, lo que cada uno desea como persona, ¿no? Y lo que espera del otro. Eso viene del hogar y después, por supuesto, que se va profundizando en los ámbitos educativos. Mariela, ¿y cómo afecta a un niño una mentira como respuesta o una respuesta del tipo, sos muy chiquito para saber esto? Bueno, esto que decía que el chico se cierra y no pregunta más. Entonces, en lugar de sentir que los papás están abiertos a cualquier pregunta y se pierde la confianza. Entonces, cuando llegan a la adolescencia y tienen que preguntar estas cuestiones, a veces el papá o la mamá empieza como con este nerviosismo, decir, uy, ya tiene 12, 13 años y hay que hablar. Y entonces, pero pareciera que se habla de un tema totalmente protocolar. Claro, bueno, que sacarse ahora, el miedo, ¿no? Claro, tenemos que Efectivamente. hablar de este tema. Entonces el chico dice, bueno, pero ¿qué tan pasó? serio? Claro. Cuando se puede generar como algo natural ya desde corta edad, con estas cosas sencillas. El chico va a hacer una pregunta a los 4 o 5 años y preguntar por qué pregunta y responder con las palabras del niño, no con nada, no utilizar palabras científicas, con las mismas palabras que el niño entienda y que sea lo justo y necesario. A lo mejor simplemente decimos, bueno, el bebé, la mamá está embarazada porque por producto del amor del papá y el niño ya se quedó con eso y ya está. Después vendrán otras preguntas más adelante, ¿no? Pero a veces no hace falta una gran información. Está claro. Licenciada, muchísimas gracias. Es un verdadero placer siempre poder conocer y profundizar un poco más, así que le esperamos la semana que viene nuevamente. Bueno, gracias. Un gusto Muchas enorme. gracias.